Muy buenas, después del vídeo de ayer analizando los datos más importantes del circuito de las Américas, hoy toca hablar del pilotaje, de cómo se traza cada una de estas curvas y así hacemos la segunda parte de la previa al Gran Premio de Estados Unidos. Este es el esquema general del trazado, como siempre, pues marcando las zonas más importantes, los sectores y demás. Entonces, primera cosa que es la que vemos siempre, las zonas de DRS. Tenemos una en la recta de meta y luego otra mucho más larga entre las curvas 11 y 12, que si os fijáis no empieza justo después de la curva 11, sino que la tenemos un poquito atrasada. Y además, para poder abrir el DRS en este punto, tienes que pasar a menos de un segundo el piloto que llevas delante aquí, bastante antes de la curva 11. Es decir, no hay que apurar frenada en la curva 11 ni nada por el estilo, sino que es más bien en la salida de la 10. En este tramo de recta que tenemos aquí cortito, pues ahí es justo donde tienes que pasar a menos de un segundo para luego abrir el DRS en esta recta, que sin duda va a ser donde se concentra la mayoría de adelantamientos. Luego es verdad que en la recta de meta también, porque al fin y al cabo pues tenemos una zona de DRS, pero si os fijáis, donde se tiene que pasar a menos de un segundo es antes incluso de la curva número 19. Es decir, tenemos este punto, que es donde tienes que pasar, y luego la 19 y luego la 20. ¿Por qué tiene sentido poner esta zona de detección tan atrasada? Porque la curva 19, cuando llevas un piloto pegado delante, es muy complicada, porque es una curva muy rápida, es prácticamente ciega, es de pegar un pisotón y tirar el coche a mucha velocidad, por lo tanto es muy fácil fallar, sobre todo si tienes un coche delante. Entonces lo que se suele hacer es dejar un poquito de margen de seguridad, ¿no? De hacerla sobre seguro, y eso lógicamente va a hacer que te distancias de ese piloto. Luego es verdad que aquí puedes recuperar un poco de tiempo, sobre todo en la frenada y especialmente también en la salida de la curva 20, pero claro, para dar un poquito de manga ancha y que sea relativamente más fácil abrir el DRS aquí, pues hacer la zona de detección aquí, porque si la pusieran aquí, yo os aseguro que habría bastantes menos oportunidades de abrir el DRS en esta recta de meta. Luego los tres sectores son bastante diferentes entre sí. El primero pues está destacado por la velocidad punta y luego tenemos una serie de enlazadas a izquierda y a derecha, y aquí es donde es especialmente importante tener carga aerodinámica. Ojo, quien tenga más carga aerodinámica pues va a hacer esta segunda parte del primer sector muy rápido, pero va a penalizar un poquito en la primera. No tanto como en el segundo, que tenemos una recta mucho más larga. Entonces, son relativamente parecidos el sector 1 y el 2, solo que el 1, la zona de curvas, es más larga que la del 2, que solamente tenemos esto aquí, y la recta del 2 es mucho más larga que la del 1. Por lo tanto, un poco más de carga aerodinámica mejor en el primer sector, un poquito menos de drag, es decir, de esa resistencia al avance, pues mejor en el segundo sector. Y luego tenemos el tercero, que también es importante la carga aerodinámica, sobre todo para esta zona de aquí. Ahí es donde se desgasta mucho la parte izquierda del coche, entonces bueno, jugar con las suspensiones para controlar ese desgaste también va a ser importante. La curva 19, como os he dicho, también es de bastante velocidad, pero es verdad que esta zona entre las 13 y la 15 y luego la 20 es de velocidad más bien baja. Entonces hay que tener un buen chasis, un sistema de la dirección, todo el tema de las suspensiones, todo eso va a tener incluso más protagonismo que la aerodinámica. Por lo tanto, así en resumen, vemos que cada sector tiene sus particularidades, aunque desde fuera puedan parecer relativamente parecidos, ¿no? Entonces, bueno, ya visto esto, podemos ir analizando cada una de las curvas y cada uno de los sectores. Empezamos con la primera curva, como no puede ser de otra manera, que la tenemos aquí, y es interesante porque aquí tenemos una fuerte pendiente hacia arriba. Ya vimos ayer que había bastantes metros hasta la frenada, y es interesante porque se frena muy tarde para el tipo de curva que es, por dos cuestiones: por la fuerte pendiente hacia arriba que tenemos aquí y porque fijaos en el ancho del circuito, es brutal. Por lo tanto, tú puedes estar frenando por aquí y fijaos dónde te queda el vértice. Por lo tanto, lo que puedes hacer es así y redondeas muchísimo más la curva. Si el circuito viniese por aquí, pues entonces evidentemente no te podrías abrir tanto, el radio de giro sería menor y tendrías que meter mucho más giro de volante, perder mucha más velocidad, entonces sería al fin y al cabo mucho más lenta, tendrías que frenar mucho más atrás. Entonces ya veis que esta curva 1 como que engaña un poco, y todo este ancho de circuito que tenemos aquí, pues evidentemente da pie a que en la salida pues se busquen muchos huecos. Problema, que ese ancho aquí desaparece, entonces siempre tenemos muchos coches que se vienen por fuera porque no les queda otra al fin y al cabo, porque los coches que caben aquí en paralelo luego no caben aquí. Luego a partir de ahí pues tenemos una pendiente hacia abajo que la tenemos aquí, enlazamos con la curva número 2, que se puede hacer a fondo normalmente. Lo más importante, sobre todo para los que vayáis a probarlo en simulador y tal, no ataca demasiado pronto, es decir, no empezar atacando la curva aquí, porque entonces os vais a ir largo en la salida. O sea, aunque no sea aquí, pero luego aquí os va a costar mucho encontrar este piano, os vais a ir largo antes. Entonces eso es porque se ha atacado muy pronto. Lo que hay que hacer es abrirte después de la 1, lógicamente, y luego vas buscando este piano de la 2 poquito a poco para acercarte en la parte central, no al principio de ese piano, ¿vale?
A partir de ahí pues tampoco tiene mucha más dificultad, nos abrimos aquí y viene una de las zonas más características y probablemente más bonitas, al menos en mi opinión, de este circuito de las Américas. Tenemos la curva 3, que es a izquierda, 4 a derecha, 5 a izquierda, 6 a derecha, que es mucho más larga. Ahora vemos cómo continúa esta curva 6, que no se queda ahí. Entonces, venimos justo de la 2, o sea, podéis apreciar aquí un poquito el piano exterior de la curva número 2. Entonces, da tiempo a abrirte un poquito. Si la has atacado más tarde la 2, pues vas a estar aquí más abierto, entonces más fácil la 3. Y una vez más, lo más importante sin duda es no buscar la 3 aquí, porque entonces te comes aquí la 4. Lo que hay que hacer es buscarla más bien tarde, es decir, aprovechar la segunda mitad del piano, la primera no, te olvidas de ella, y así estás un poquito más abierto de cara a la 4, que la haces más, la haces más bien neutra y buscando un poquito incluso que sea tarde. Aquí, estas curvas a partir de la 4, 5, 6... La 4 se puede hacer a fondo, pero claro, te encuentras la 5, entonces te la comerías. Entonces se va jugando mucho con el acelerador de ir soltándolo, pequeños toquecitos de freno, incluso reducir alguna marcha en esta serie de curvas en función de la velocidad a la que la puedas afrontar, si tienes tráfico, el desgaste, la temperatura, los propios neumáticos, el nivel de combustible, en fin, todas estas pequeñas cosas que siempre afectan mucho, pues van a marcar que se puede hacer un poco más rápido o un poco más lento, ¿no? Y sí hay que jugar mucho más con el freno, con el acelerador y todo eso. Entonces, bueno, salimos de la 4 lo más abiertos posible, pero aquí ya la salida es un poco más neutra. Entonces, nos enfrentamos directamente a la 5 y esta curva número 5 no hace falta atacarla tarde porque, claro, si tú quieres atacar esta curva 5 tarde para encarar mejor la 6, lo que significa es que tienes que estar aquí muy abierto. Entonces, estar aquí muy abierto significa haber estado muy abierto la 4 y demasiado la 3, entonces es como una consecución de que no te merece la pena, ¿no? De ir atacando demasiado tarde, de ir saliendo muy tarde de las curvas, entonces no te merece la pena. Así que la 5 ya se hace un poco más neutra y nos encontramos directamente con la 6. Y esto no es del todo malo, porque en esta curva 6 te apoyas en este piano, en la primera parte del piano interior, y si os fijáis aquí se curva mucho, es decir, tenemos como un radio más bien cerrado, pero luego se aplana muchísimo, el radio es mucho más abierto, por lo tanto estar apoyado aquí no pasa nada porque luego te vas a abrir según la curva se aplana, no tanto hasta el exterior, sino más o menos a la mitad del circuito, un tercio aproximadamente quizá, más o menos por ahí, y luego a partir de ahí sigue la curva número 6, o sea, no se termina ahí, porque si os fijáis la seguimos teniendo por aquí. Ahora he hecho un poquito menos de zoom para que se vea mejor esta zona, que es la 6, 7, 8, 9, 10, y aquí, que es la zona aplanada de la 6, luego se enrosca un poquito más. Por lo tanto, aquí estamos un poquito más abiertos y lo más importante es comerte este piano al máximo. Es decir, esta última parte del piano a la 6, aprovecharla muchísimo. Porque de esa manera no vas a abrirte demasiado, puedes aprovechar mitad de la pista, te abres un poco y luego esta curva 7 la atacas más bien tarde. Típico problema que va a condenar la curva 8, 9, 10, pues atacar pronto a la 7 o dar gas a fondo demasiado pronto, entonces te vas aquí largo, tienes que recuperar, en fin, todo eso ya lo vas a hacer lentísimo. Por lo tanto, es importante esta curva 7, atacarla también más bien tarde, apoyarte por aquí y mantener cierta distancia a la curva número 8. Porque tienes que estar siempre como mirando de reojo, ¿no? La curva número 8, si veis la cámara en bar de los pilotos se ve muy bien cómo van bordeando este piano y van muy poquito a poco acercándose a él hasta que en la parte más o menos de la mitad se pegan y utilizan más o menos esta parte del piano solamente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya te puedes ir abriendo poquito a poco hasta aquí para luego encarar la número 9. Si das gas demasiado pronto en la salida de la 8, pues te vas a comer esta y entonces esto va a ser un auténtico desastre. Tienes que ser paciente e ir saliendo poco a poco para luego encarar la 9 y hacerlo de una manera más o menos así, un poco natural, ¿no? Una fluctuación izquierda-derecha un poquito más natural. Bueno, derecha-izquierda para ser más exactos. Luego aquí en la salida 9 da tiempo a enderezar un poquito el coche, no mucho, pero sí que estos metros enderezas el coche y luego tampoco hace falta utilizar demasiado este piano interior de la número 10. Se hace completamente a fondo porque ya veis que es mucho más abierta que la 9. Sí que se llega con más velocidad, pero claro, es tan abierta que tampoco da mucho problema. Entonces la clave aquí, como en otras tantas curvas que se hacen a fondo, es dar el menor giro de volante posible, es decir, hacerlo muy suave. Que quizá hay que hacer mucha fuerza relativa en esto Fórmula 1, que ya sabéis que tienen dirección asistida y todo esto, pero un poquito de fuerza al principio, mantener un poquito giro de volante y luego ir recuperando. No atacarla demasiado pronto para tener que meter más giro de volante al final forzando, que eso te hace perder mucho tiempo, ni tampoco meter un volantazo atacarla tarde y meter un volantazo porque tampoco te sale rentable. Entonces, este piano interior se olvida un poquito, hay quien lo aprovecha un poco más que otros o quien se acerca un poco más, pero la clave sin duda es dar el menor giro de volante posible aquí para hacer esto lo más redondeado posible y aquí además tenemos una zona de recta. No es demasiado larga,
pero nos permite frenar muy estables de cara a la curva número 11. Esta curva 11, si la miráis así, pues es prácticamente calcada a la curva número 1, lo que pasa que aquí las pendientes hacia abajo y la curva número 1 era hacia arriba. Luego a partir de aquí ya es a plano, o sea que esa pendiente es solamente aquí, pero como veis tenemos un ancho de circuito que se ensancha muchísimo aquí y luego se vuelve a estrechar. Estos, pues hay quien intenta adelantar aquí, pero suele ser arriesgado porque te suele salir más rentable atacar luego en esta recta, que es la más larga del circuito, tenemos DRS y todo eso, ¿vale? Entonces aquí pues se ataca, o sea, se frena en línea recta por aquí, por fuera, y se intenta redondear al máximo. Por lo tanto, ya veis que estamos aprovechando muchísimo el ancho de circuito aquí y luego apurando el piano exterior aquí. ¿Cómo se puede adelantar? Pues en vez de redondear de esa manera, como os he dicho, así la curva, que sería una trazada más o menos normal, pues tú lo que harías sería alargar un poquito aquí para enderezar aquí y salir con más velocidad, ¿vale? Eso es como la típica técnica de adelantamiento para empezar esta curva esta recta, perdón, con más velocidad. Y ahí tenemos, como digo, la recta más larga de todo el circuito, sin ninguna duda, hasta la frenada de la curva número 12, que también el ancho del circuito es brutal, porque ya veis que las frenadas aquí acompañadas de curva lenta, pues hay bastantes y son oportunidades de adelantamiento al fin y al cabo. No suele ser muy común tener que apurar frenada aquí, pero bueno, también se puede dar el caso, porque teniendo DRS, el rebufo y tal, pues normalmente puedes adelantar en la propia recta siendo tan larga. Pero bueno, quizá veamos algún adelantamiento por aquí. Si apuras frenada y adelantas aquí, ojo, porque vas a tener que mantener la posición en toda esta zona, que es la más revirada del circuito y también una de las más bonitas y más características, ¿no? Junto con ese final del primer sector, principio del segundo, donde veíamos esa serie enlazada desde la 3 hasta la 9, prácticamente enlazada una con otra, pues aquí tenemos algo parecido, además curva con doble radio constantemente, doble vértice y tal. Entonces, ojo, porque si tú ganas aquí, por ejemplo, el exterior, aquí vas a estar en el interior, aquí en el interior, aquí en el exterior, aquí en el exterior, ¿vale? Entonces tienes que tener eso muy, muy en cuenta, a ver cómo vas a gestionar ese paralelo. En cualquier caso, aquí se frena muy, muy fuerte, es una de las frenadas más fuertes del circuito, probablemente la que más, y una vez más, pues hay que redondearla, apurando bien la parte exterior de la entrada a la curva para luego hacer esto bien redondeado. Este piano se aprovecha muchísimo, hay quien incluso toca un poquito con la rueda exterior este piano de aquí. El interior no se suele aprovechar demasiado porque al redondearlo y tener ahí un resalto pues no suele ser del todo rentable. En la 11 tampoco, en la 1 tampoco, o sea que en este tipo de curvas, en este circuito, normalmente se redondea y se bordea un poquito el piano, dejando a lo mejor pues medio metro o algo así, ¿vale? O sea que no se suele atacar muchísimo. Lo que facilita un poquito, eso sí, el trabajo a las suspensiones, que no se tienen que comer esos pianos tan agresivos, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos aquí al final de la curva número 12, da tiempo justito para abrirse, rozar este piano exterior y redondear la curva número 13, que ya veis que de por sí pues es mucho más redondeado. O sea, si comparamos este piano con este, pues no tiene nada que ver, ¿no? Tiene un vértice como mucho más acusado, este más redondeado. Pues eso ya nos invita a que vayamos redondeando la curva 13 poco a poco, nos apoyamos aquí y no hay que volverse loco con decir, pues esto lo hago así, apoyo este piano, luego me apoyo en este, luego me apoyo en este, luego me apoyo en este, luego en este. No, no se hace así, ¿vale? Hay que hacerlo mucho más natural, sin obsesionarse con los pianos, simplemente pensando en la trazada, en una trazada fluida que no implique mucho giro volante. Entonces se redondea esta curva, apoyas aquí, aquí te puedes acercar un poquito, pero no se suele atacar demasiado. De este piano sí que se suelen olvidar completamente. Abres aquí y aquí viene una de las frenadas más complicadas. No es muy fuerte, pero sí que es muy complicada. ¿Por qué? Porque tienes que frenar así. Si os fijáis, en ningún momento está recto, siempre estás con el volante girado hacia la izquierda. Es verdad que es un giro constante, entonces más o menos puedes encontrar el tacto del freno, pero es muy complicada porque estás girando bastante. O sea, no es que esté girando 90 grados, a lo mejor pues son 30 grados, 45 más o menos, pero aún así es muy complicado porque siempre es mucho más fácil frenar en línea recta, ¿no? Entonces, esto se va redondeando, vienes más o menos por aquí, se va redondeando, y aquí frenas y luego ya atacas. Este se intenta atacar más bien tarde para salir de aquí con más velocidad. Además tiene como un cierto peralte, como un cierto bache ahí que te puede ayudar un poquito. Tampoco se suele aprovechar demasiado pues sobre todo por ese resalto que tenemos en el interior, y a partir de ahí pues intentas dar gas a fondo. Y viene otra de las zonas también bastante características de este circuito, que empezaría con la curva 16, pero os lo pongo de esta manera que se ve un poquito mejor, ¿vale? Entonces tenemos la curva 16 bastante abierta, luego la 17 un poquito más cerrada y luego la 18 mucho más plana y más larga. Es decir, tenemos aquí un pequeño radio, luego todo esto plano y luego un radio un poquito más redondeado.
¿Cómo se traza esta curva que además se ve perfectamente con las cámaras on-board? Estamos aquí abierto y vamos redondeando, redondeando, redondeando y este es el piano que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, como veis, de este nos olvidamos, el que nos interesa atacar es este de aquí. ¿Veis que tenemos aquí como un vértice forzado de la 17? Pues ese es el que se ataca y luego a partir de ahí pues siempre vamos dejando 1 metro, metro y medio más o menos con la parte interior y seguimos redondeando, redondeando, redondeando. Es decir, no hay que atacar aquí, luego te abres, luego te cierras. No, simplemente vas redondeando. Vas a ver que por aquí a lo mejor estamos a medio metro y aquí estamos a metro y medio y luego aquí a medio metro otra vez. Pues es normal porque aquí se aplana la curva y luego aquí está un poco más cerrada y aquí un poco también, pero no vamos atacando buscando piano tal cual. El único piano que nos interesa es este. Y para los que lo probéis en simulador, si os saltáis este piano, os vais a venir aquí y el tiempo ya en ese sector va a ser un desastre, ¿vale? Os lo adelanto. Y luego, bueno, a partir de aquí tenemos un pequeñito tramo de recta. Ya veis que empieza por aquí otro piano, o sea que ya nos va dando una pista, porque nos acercamos directamente o nos encontramos directamente la curva 19. No es muy cerrada, pues tendrá incluso más o menos unos 120 grados, a lo mejor un poquito menos, pero más o menos es una curva relativamente rápida. Y el problema es que tienes aquí como una pendiente un poquito hacia abajo, vienes de la curva 18, entonces no tienes mucha visibilidad. Es un golpe de freno, reducir una, quizá 2 marchas y atacarla. Ni muy tarde ni muy pronto. Si la atacas muy pronto, pues evidentemente por aquí te vas a venir largo, que es un fallo tipiquísimo. Si estás compitiendo con otro piloto, más te vale dejar espacio porque aquí es complicadísimo controlar el coche y luego la salida también, y ya tendrás tu oportunidad en la 20 y en la recta de meta, que es lo que tenemos por aquí. Entonces, ojo con las peleas por aquí. Entonces, como digo, se pega un golpe de freno, se tira el coche muy rápido, aprovechando este piano interior, aprovechando sobre todo este exterior, de subirte prácticamente aquí. Ojo con límites de pista, que no me extrañaría que alguien se lo saltase. Y luego por aquí pues te mantienes otra vez, lógicamente, dentro del circuito y nos enfrentamos a la 20, que es esta, ¿vale? Esto sería ya la entrada al pit lane. La curva 20 como tal está aquí. Entonces aquí sí que hay que frenar bastante más. Se frena en línea recta y se redondea mucho esta curva. Cuanto más tarde la ataques, pues evidentemente con mayor velocidad vas a empezar la recta, pero más tiempo vas a perder aquí. Entonces, como norma general, más bien redondeada, un poquito tarde, eso sí, más o menos así. Pero si tú lo que quieres es adelantar en la recta de meta, pues lo que vas a hacer es abrirte más todavía, es decir, apuras hasta aquí para hacer así y aquí empezar con mayor velocidad. Te vas a alejar en este punto, pero luego vas a estar recortando tiempo en toda la recta por empezarla con más velocidad. Y además recordad que el punto de detección de DRS estaba aquí. Es decir, si aquí pasas a menos de un segundo de ese piloto que tienes delante, no importa cómo hagas la 19, no importa cómo hagas la 20, que a partir de aquí vas a poder abrir el DRS, así que tened esto en cuenta. Y los que queráis aprender mucho más de técnica de pilotaje, de mecánica de la Fórmula 1, de analizar circuitos, de telemetría, de todo, recordad que tenéis Level Up Academy, que es una única membresía, una suscripción, son 15 euros al mes y podéis ver todos los cursos que os dé la gana mientras la tengáis activa, que además no hay permanencia, o sea, si queréis estar 3 meses, pues 3 meses, un mes, pues un mes. 2 años, pues 2 años aprendiendo allí conmigo, porque además cada día estamos dando una nueva clase en directo, aparte de todas las que ya están publicadas, que las podéis ver cuando queráis, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado también el circuito, la verdad que es un circuito bastante especial y nos vemos mañana hablando de los reglajes.